Bueno, en este caso nosotros vamos a hablar acerca de las reacciones adversas medicamentosas en pacientes oncológicos de una institución de salud en Santiago de Cali. Este es el título de nuestro proyecto de investigación, el cual pues se encuentra conformado por Daniela Realpe, Andrea Muñoz y quien habla, Samir Mena. Nuestro director y asesor metodológico es Giovanni Castro Espinosa. Entonces, pues nosotros conocemos que el cáncer es una enfermedad en la que las células humanas ya pierden su control de replicación, por lo tanto proliferan descontroladamente. Esto da como resultado tumores, los cuales pueden ser benignos o pueden ser tumores malignos. Y pues básicamente esta enfermedad afecta a grandes ciudades del país como lo son Cali, Bogotá, Armenia, Medellín, Pasto, entre otras. Afortunadamente, pues existen diversos tipos de tratamientos para combatir esta patología. Dentro de las opciones, pues nosotros vamos a encontrar la radioterapia, que básicamente mediante la radiación busca eliminar las células cancerosas. Sin embargo, pues hay un contra y es que esta metodología también suele afectar a las células sanas. Tenemos la opción quirúrgica, que el fin de esta es extirpar el tumor, pues mediante una cirugía. Y por último tenemos la opción medicamentosa o farmacológica que mediante diversos fármacos tiene como objetivo pues la eliminación de las células afectadas. Y básicamente pues esta terapia al ser la menos invasiva y la menos dañina suele ser la opción de tratamiento más común. Entonces pues nosotros sabemos que la Clínica de Occidente es una institución de media alta complejidad que atiende a pacientes oncológicos quienes pueden presentar dichas reacciones. Sin embargo, pues anteriormente no se ha realizado ningún estudio que evalúe pues dichas reacciones adversas al medicamento ni tampoco su causalidad ligada al determinado medicamento. Por lo cual, pues nosotros buscamos investigar cuáles son las reacciones adversas medicamentosas en una institución de salud en Santiago de Cali, que está pues también en nuestra pregunta de investigación. Bueno, pues con este proyecto se pretende determinar la frecuencia con la que se presentan las reacciones adversas medicamentosas en pacientes oncológicos que se encuentran recibiendo quimioterapia. Este proyecto lo dividimos en tres. A partir de la información recogida se hará la caracterización de la condición de los pacientes, identificando así aquellos que se presentan más frecuentemente y en mayor cantidad de estos. Con esto lo que esperamos es que la clínica pueda intervenir, puesto que gracias a la información recogida se tendría una base para la implementación de nuevas pautas y protocolos institucionales, generando planes que permitan reducir la probabilidad de presentar estos eventos que pueden ser perjudiciales para el estado del paciente, donde buscamos no solamente que se trate de combatir la enfermedad, sino también promover el bienestar y la calidad de vida del paciente con cáncer. Bueno, pues el objetivo general de este proyecto es determinar la frecuencia y causalidad de las reacciones adversas medicamentosas de pacientes oncológicos de una institución de salud en Santiago de Cali. Por otro lado, contamos con tres objetivos específicos, los cuales son caracterizar sociodemográfica y clínicamente los pacientes participantes, determinar la prevalencia de reacciones adversas medicamentosas en los pacientes participantes e identificar las características de los pacientes en los que se presentan las reacciones adversas medicamentosas. Bueno, pues se realizó un estudio de reacciones adversas por el uso del anticuerpo monoclonal trastuzumab en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama HER2 positivo. Este estudio se realizó con el objetivo de identificar los efectos adversos al utilizar en la quimioterapia el anticuerpo monoclonal trastuzumab. Se logró concluir que al seleccionar 25 pacientes, 9 de ellos presentaron efectos adversos como cardiotoxicidad, tromboembolismo pulmonar, disuria, constipación, dolor abdominal, náuseas y odinofagia. Por otro lado, un estudio descriptivo y transversal en Cuba buscaba identificar las reacciones adversas a medicamentos de 42 pacientes atendidos en el Hospital Oncológico Docente Conrado Benítez, y se logró identificar la presencia de reacciones adversas medicamentosas tales como leucopenia, temblor, taquicardia y erupción cutánea relacionado con la administración de ciclofosfamida. Por otro lado, un trabajo de un hospital de oncología de la red de hospitales Centinela, cuyo objetivo era proponer el establecimiento de un método no voluntario de detección de reacciones adversas medicamentosas, encontró la hospitalización de 608 pacientes. Se encontraron 165 desencadenantes en total, con 18 reacciones adversas medicamentosas detectadas presentadas por 15 pacientes.
Aproximadamente el 2,96% de los pacientes hospitalizados tenían una o más reacciones adversas medicamentosas. Bueno, pues es importante saber que las reacciones adversas a los medicamentos pueden estar ligadas a diferentes factores y también pueden variar según los mismos. Por esta razón, nosotros vamos a analizar condiciones en las historias clínicas de dichos pacientes que podrían relacionarse a una reacción adversa a un medicamento, como por ejemplo son antecedentes ya de la reacción adversa, ya que hay una alta probabilidad de que un paciente quien ha presentado una reacción adversa a un medicamento cualquiera que sea para tratar cualquier patología, pues pueda volver a presentar la misma u otra reacción frente a un nuevo medicamento. También se tendrán en cuenta otras comorbilidades, ya que un paciente que además del cáncer presenta otras patologías como diabetes o hipertensión arterial, pues podrían influir en la aparición de dichas reacciones. El tiempo del tratamiento es muy importante, ya que este es un factor que juega un papel fundamental desencadenando la reacción, ya que no es lo mismo un paciente que lleve un corto tiempo, por ejemplo 2 meses, a un paciente ya con un periodo de tiempo más prolongado, digamos 2 años, recibiendo el mismo medicamento. La coadministración de fármacos, es decir, pacientes quienes además del tratamiento contra el cáncer estén recibiendo un tratamiento para otras enfermedades, las edades extremas. Entonces, las edades extremas en este caso, pues, son bebés o adultos mayores que, pues, podrían influir en este fenómeno. Sin embargo, nuestro trabajo únicamente va a evaluar como edad extrema, pues, a los ancianos, debido a que solo se tendrán en cuenta las historias clínicas de personas mayores de edad. La dosis también es relevante, pues ya que no es lo mismo un paciente quien recibe altas dosis de un medicamento a otro paciente que recibe el mismo medicamento, pero pues ya en unas dosis bajas, ya que incluso pues las altas dosis podrían indicar toxicidad, lo cual pues es un factor desencadenante de las reacciones adversas. Bueno, pues la metodología, esto es un estudio observacional retrospectivo en el que se analizarán los datos de las historias clínicas de pacientes oncológicos de una institución en Santiago de Cali. En este estudio pues se evaluarán campos relacionados a la salud pública y farmacéutica, tales como los efectos adversos medicamentosos en pacientes oncológicos, considerando el cáncer como una enfermedad de interés en salud pública en Colombia. La población de este estudio son pacientes oncológicos de una institución de Santiago de Cali que reciban tratamiento farmacológico oncológico y que hayan ingresado en el periodo de enero del 2020 hasta noviembre del mismo año. En ese sentido, no se calculará tamaño de muestra, dado que será un censo incluyendo a todos los pacientes de este periodo de estudio. Bueno, en los criterios de selección tenemos los criterios de inclusión, es decir, se van a incluir todas las historias clínicas de pacientes hospitalizados con diagnóstico oncológico, historias clínicas de pacientes que estén recibiendo tratamiento farmacológico para cáncer, también historias clínicas de pacientes mayores de 18 años y historias clínicas de pacientes con fecha de ingreso en periodo entre enero del 2020 hasta noviembre del mismo año. En los criterios de exclusión, pues básicamente se excluirán historias clínicas en las que no se puede identificar claramente si el paciente presentó una reacción adversa a medicamentos oncológica. Bueno, después de su aval, en el Comité de Investigación y el Comité de Ética del Programa de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín, el proyecto será presentado al Comité de Investigación de la Clínica de Occidente. Luego de su aprobación, se procederá a solicitar las historias clínicas de pacientes oncológicos que recibieron quimioterapia en el periodo entre enero del 2020 y noviembre del mismo año, verificando los criterios de inclusión y de exclusión. Con las historias clínicas que cumplan el criterio de inclusión, se extraerán los datos de acuerdo al instrumento de recolección de datos diseñado, es decir, el algoritmo naranjo que se explicará a continuación, y a través de este se definirá si la reacción adversa es definida, probable, posible y dudosa. Esta información pues serán digitadas en una base de datos de Excel diseñada exclusivamente para los fines pues, de este estudio. En esta pues se tendrán en cuenta las preguntas de la matriz de variable que se presentan pues como a continuación.
Bueno, entonces algunas de las variables que tendremos en cuenta en este proyecto pues son la edad, como podemos ver, pacientes mayores de 18 años, el sexo, se incluirán a pacientes tanto femeninos como masculinos, el tiempo de tratamiento, que en este caso serían pacientes que tengan al menos un año de haber iniciado el tratamiento, la dosis recibida, que pues la dosis de cada medicamento en miligramos al momento de la reacción adversa al medicamento. Y la cantidad de comorbilidades, otra variable que básicamente es el número de enfermedades que el paciente cursa además del cáncer. Nuestro proyecto se basa en investigar las reacciones adversas que puede presentar un paciente frente a un medicamento contra el cáncer. Por ende, pues nuestro plan de análisis, nosotros encontramos una herramienta excepcional para evaluar y determinar la causalidad de una reacción eh, cuando está ligada pues, al medicamento específico. En este caso, nosotros hablamos ya del algoritmo de Naranjo y pues dicha herramienta se basa en una serie de preguntas que se le realizan al paciente o en este caso nosotros las evidenciamos en la historia clínica en donde cada pregunta del cuestionario tiene un valor que puede variar entre -1, 0, +1 o +2, pues según la pregunta que sea, y también pues depende si la respuesta es negativa, positiva o incógnita frente a la misma pregunta. Entonces, por ejemplo, tenemos que si el paciente manifiesta que la reacción adversa reapareció cuando se volvió a administrar el medicamento, en caso de la respuesta ser sí, sería +2 puntos. En caso de ser no, sería -1. Y si no se sabe, en esta ocasión, pues sería 0. Entonces aquí podemos ver la tabla que nos muestra el resultado según la puntuación del cuestionario, en donde 9 o más puntos es que la reacción adversa ligada a ese medicamento ya está definida. De 5 a 8, pues probablemente es el medicamento quien causa la reacción, sin embargo no es 100% seguro. De 1 a 4 puntos aún es posible, pero es menos confiable que probable. Y 0 o menos, pues ya es dudoso de que sea el determinado medicamento quien esté ocasionando esta reacción. Bueno, pues se tendrán en cuenta los principios bioéticos de la investigación de la Declaración de Helsinki y la Resolución 8430 de 1993. De esta manera serán considerados los principios de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Para el principio de beneficencia se considera que los resultados de este estudio servirán para llevar a cabo intervenciones en la clínica, para determinar la frecuencia con la que se presentan las reacciones adversas medicamentosas en los pacientes oncológicos que reciben quimioterapia. También se caracterizarán estos pacientes con el objeto de identificar cuáles son las características de aquellos que presentan pues estos eventos. En el principio de no maleficencia se tiene en cuenta que la recolección de datos no se realizará afectando la integridad de los pacientes, sino a través de la revisión de historias clínicas, además de que esta información pues, es pasada y no afecta al estado actual o el manejo del paciente. En relación con el principio de justicia, se tiene en cuenta que todos los pacientes serán tratados de forma igualitaria, sin ningún tipo de discriminación, además de que se trata de pacientes pues, que ya fueron atendidos. Con respecto a la autonomía, se establece que para efectos de recolección de la información de los pacientes, no se requiere autorización de cada uno de ellos, es decir, no se requiere consentimiento informado, dado que se trata de información ya recogida. No obstante, para recoger la información se presentará el proyecto al Comité de Investigación de la Clínica y se procederá luego a obtener su aval. Según lo dispuesto en la Resolución 8430 de 1993, este proyecto se considera como sin riesgo porque su desarrollo no se afectan variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los participantes. Aquí se tomará información registrada en las historias clínicas sin tener contacto directo con los pacientes. Bueno, pues después del desarrollo de este estudio se espera determinar la prevalencia de las reacciones adversas medicamentosas en pacientes que reciben tratamiento farmacológico, oncológico y aquellos factores que se asocian. Los productos que se aspira a generar con este proyecto son un informe final de proyecto, sustentación del trabajo, ponencia de los resultados y sometimiento para la publicación de un artículo. Estas son nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias por la atención.